Vamos a hablar un poco en relación a las fuentes de información de salud que existen, cómo se clasifican y cuáles están disponibles en nuestro país para su consulta frecuente y a las más utilizadas en cuanto al análisis realizado en salud pública con respecto a la situación de salud de la población. La primera división que podemos hacer sobre las fuentes de información es las fuentes de información que son primarias y las fuentes de información que son secundarias. En primer lugar, entonces, tenemos las fuentes primarias de datos. Nos referimos a este tipo de fuentes cuando los datos generan evidencia directa de un evento, cuando se obtiene el dato directo donde ocurre el evento. A veces puede ser a través de un censo de una población que se le va y se pregunta directamente a esa persona, o a través de investigaciones, encuestas que pueden ser muestrales o no, es decir, que pueden incluir a la población entera que estemos estudiando, o solo una parte para extrapolar luego los resultados a toda esa población que estamos analizando. Pueden ser nacionales, pueden ser provinciales o pueden ser locales. Pero lo importante es que estamos hablando de un sistema de información que está creado para lograr objetivos específicos que generará estos datos primarios. Es decir, que los indicadores que están basados en estos datos primarios corresponden a los que se obtienen cuando la fuente de datos se creó específicamente para lograr ese objetivo específico, a diferencia de las fuentes secundarias que vamos a ver ahora. Cuando nos referimos a fuentes secundarias, hablamos de aquellos datos o fuentes de información que originalmente se habían utilizado con otros fines u otros propósitos. Uno obtiene datos de fuentes que ya existentes, que tenían otro propósito, y lo llamamos secundarias. De todos modos, estas fuentes nos facilitan la elaboración de indicadores muy necesarios. Y algunos ejemplos podrían ser mismos datos obtenidos a partir de censos, otras investigaciones y fuentes de información, cuando nosotros los utilizamos para construir indicadores para los que no habían sido pensados originalmente. Pero cuando necesitamos construir esos indicadores, sabemos que la fuente por la que podemos obtener esos datos son esas, como las mencionamos, por ejemplo, el censo o diferentes sistemas de información. Por supuesto que cada una de estas fuentes, tanto las primarias como las secundarias, van a tener ventajas y desventajas de cada una. En primer lugar, vamos a analizar las ventajas que podemos observar. Las fuentes de datos de tipo primario nos va a permitir tener un mejor control de la calidad y de cómo se recopilan adecuadamente esos datos y cómo se realizaron esos procedimientos para saber que fue algo uniforme, que se pudieron definir las variables como nosotros las necesitamos para poder construir los indicadores que necesitamos y en función de la población destinataria que nos interesa medir. Otra de las ventajas va a ser que nos va a generar menor dificultad para luego poder estratificar los indicadores que necesitamos construir, por ejemplo, en diferentes grupos o subgrupos de las poblaciones que estamos analizando. Esto porque cuando uno crea esa fuente de información, va a pensar las variables teniendo en cuenta poder desagregar la información en el detalle que nosotros necesitemos, justamente porque tienen ese objetivo específico. Por ejemplo, si yo voy a desagregar esa información por grupos de edad, por ejemplo, cada 5 años, debería poder tener una variable que me permite identificar el detalle de cada año de edad para yo construir esos grupos de edad. Si yo pregunto con otra desagregación, luego no voy a poder construirlo. También otra de las ventajas es que me permite mayor comparabilidad de los indicadores en el tiempo y en los diferentes lugares, porque como es construido para ese fin específico, yo puedo normalizar y generalizar una misma definición y un procedimiento utilizado para cada uno de los grupos que sean parte de la investigación, y también puedo delimitar la extensión del periodo de análisis, lo que va en relación con el objetivo directo propuesto de esa fuente de información. Por otro lado, una de las ventajas que sí se pueden observar en las fuentes secundarias de información, obviamente, es el menor costo que se obtiene, que se necesita para poder adquirirlos, la mayor oferta para su consulta
y a veces el mayor sentido de la oportunidad para obtener los datos y la elaboración de los indicadores. Con sentido de la oportunidad nos referimos a que estén disponibles en el momento que los necesitamos para construir los indicadores que necesitamos y hacer el análisis correspondiente. También podemos ver cuáles son las desventajas en cada uno de los tipos de fuentes, tanto primarias como secundarias. Acá tenemos la contrapartida. En el caso de las fuentes primarias de información, es una desventaja el costo, porque tienen mayor costo en relación a las fuentes secundarias, y el consumo de tiempo para obtener esos datos, que a veces pueden llegar hasta comprometer lo que hablábamos recién del sentido de la oportunidad, es decir, tenerlos en el momento que lo necesitamos para hacer el análisis de ese indicador y luego obviamente para la gestión de salud. Y esto puede hacer que se limite la posibilidad de uso de la fuente. En relación a las fuentes secundarias de información, tiene otras desventajas, por ejemplo, relacionadas con el mayor esfuerzo analítico que nos va a requerir para poder extraer el dato que nosotros necesitamos específico en cuanto a las definiciones e interpretaciones de algunos indicadores, porque como decíamos, no fue construido originalmente para el fin que lo estaríamos utilizando ahora, por eso son secundarias, y a lo mejor la definición que se pensó o la desagregación o la especificación de la variable que nosotros necesitamos, a lo mejor es inadecuada en este momento para construir el indicador que nosotros necesitamos. También nos puede generar dudas en relación a la calidad del dato, porque no tenemos capacidad de normalizar el procedimiento o capacitar a quienes van a hacer la recolección de esos datos, porque ya alguien las hizo y las generó con otro propósito original. También quizás podemos tener dificultades para poder estratificar los indicadores en grupos poblacionales, exactamente por la situación contraria a la que decíamos antes. Si no pensamos en que vamos a necesitar esas variables con una desagregación, por ejemplo, por edad, o que sea en un territorio cada vez más pequeño, que nos permita analizar poblaciones más pequeñas, y no lo pensamos desde el inicio, no vamos a poder luego construir los indicadores. Y como estamos hablando de fuentes secundarias, no vamos a poder intervenir para modificar ese dato original y quizás no podamos o tengamos más dificultad para construir el indicador que necesitemos. Finalmente, también puede ser que tengamos mayores dificultades para comparar estos indicadores en el tiempo y entre diferentes lugares, porque si nos basamos en datos que son secundarios, puede ser que las definiciones originales para cuyos propósitos hayan sido diseñadas esas fuentes cambien o se modifiquen en el tiempo y luego, cuando volvamos a tratar de construir el indicador, no podamos hacerlos comparables. Así como vimos algunas características que hay que tener en cuenta para la construcción de los indicadores, también las fuentes de información, en particular las secundarias, que tenemos menos control sobre ellas porque las utilizamos para otros fines diferentes a los cuales fueron construidas originalmente, hay características que tenemos que tener en cuenta. Uno se refiere a la representatividad poblacional. Y esto quiere decir que cuando se analiza algún dato de esta fuente, no haya un sesgo en la selección de la población que está incluida y la que se desea tratar de representar con este indicador. Por ejemplo, si tomamos un indicador que solo abarca el sistema público y no toda la población y deja fuera el sistema privado, o a lo que ocurre en la atención de tipo privada, esto tenemos que tenerlo en cuenta porque no va a representar a toda la población de ese lugar. Luego, puede ser que haya encuestas que se utilicen, por ejemplo, que se realizaron solo en zonas urbanas, dejando afuera zonas rurales o zonas con menor cantidad de habitantes en cada una de las ciudades. Es otra opción que nos puede suceder. Lo mismo cuando utilizamos fuentes de información de unidades centinela. Esto se refiere a que tenemos datos, por ejemplo, a partir de eventos que se notifican porque se está haciendo una búsqueda activa o hay un interés en particular para notificar un evento, pero esto no se puede realizar de manera sistemática en toda la población y no se podría extrapolar sus conclusiones o sus valores o su magnitud al resto de la población que nosotros queremos analizar. Otro punto está relacionado con la periodicidad
con la que se recolectan los datos en esta fuente de información. Algunos registros son continuos, por ejemplo, los datos de las estadísticas vitales relacionados con el registro civil, que refiere a los nacimientos y las defunciones. O, por ejemplo, registros específicos como el de cáncer, otros sistemas de vigilancia como el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, donde se deben notificar los eventos de justamente notificación obligatoria. Algunos otros no son continuos, pero tienen intervalos que son específicos y regulares. Por ejemplo, el censo, que se realiza cada 10 años, o la encuesta nacional de factores de riesgo, que habitualmente se hace cada 4 años. Después hay otros que no tienen una periodicidad definida y se hacen eventualmente o por alguna situación particular o por única vez. Algunos temas específicos de salud o algún tipo de investigación académica. Todos son fuentes de información importante para datos, pero deben ser tenidos en cuenta si yo después quiero hacer un monitoreo a largo plazo con el mismo indicador, quizás no encuentre de nuevo la misma fuente de información que utilicé para poder compararlo. Otro punto es la validez, que ya mencionamos varias veces. Nos referimos a la capacidad que tenga esa fuente de información para medir lo que exactamente se busca medir y no haya ningún tipo de distorsión, sesgo o algún tipo de error. Lo más frecuente es los que estén relacionados con la selección de la población que se va a estudiar y la calidad que se incluya. Por ejemplo, el registro de los nacidos vivos cuando incluye, por ejemplo, las malformaciones congénitas. Este registro va a medir las malformaciones congénitas que son macroscópicas o que se pueden observar en las primeras horas o días de vida, sin ningún examen complementario ni otro seguimiento. Esto es un registro que es válido, pero que hay que tener en cuenta que una vez que el niño se fue de alta a su casa, quizás se manifieste luego algún otro tipo de malformación y cuando uno calcule la prevalencia de malformación, quizás esté dejando afuera una parte que no haya sido identificada o registrada en el momento del nacimiento. Otro punto se refiere a la oportunidad, que lo mencionamos varias veces, y se refiere al momento en el que necesitemos tener disponible ese dato para poder construir el indicador y realizar el análisis que corresponde para la toma de decisiones o la gestión en salud. Otro ítem es la estratificación, que también nombramos recién, cuando hablamos de las ventajas o las desventajas de las diferentes fuentes de información. Cuando nosotros tenemos una fuente y tenemos que construir un indicador y necesitamos tener desagregado el dato o estratificado, por ejemplo, no queremos el dato del total del país, sino que lo que necesitamos por cada una de las provincias o por cada uno de los departamentos que componen las provincias, hay que tener en cuenta que el dato original haya sido o no construido para tener esa desagregación. O cuando necesitamos grupos de edad o necesitamos diferenciar masculino de femenino. Otro punto es la sostenibilidad y se refiere a la posibilidad de que la fuente de información siga manteniendo la calidad y siga siendo pertinente a lo largo del tiempo para generar la información para la gestión a lo largo del tiempo. El otro punto es la precisión. Esto está relacionado con algunas variables específicas que a veces requiere calcular intervalos de confianza, habitualmente del 95%, sobre algún valor de la medición y sobre la población en la cual se le toma una muestra. Esto ocurre en general en ese tipo de fuentes. No pasa lo mismo cuando hablamos de fuentes de tipo censal, que es a toda la población y no muestral, o a fuentes de datos de tipo universales, o a los sistemas de información de estadísticas vitales, donde se considera en teoría que el 100% de esos eventos, tanto los nacimientos como las defunciones, deberían estar incluidos. Y finalmente la disponibilidad, que se refiere a poder acceder y tener disponibles esos datos para poder hacer y construir los indicadores que se requieren para la gestión en salud.